no se iban a librar de nosotros, jamás se van a librar de nosotros, hasta que desaparezcamos del planeta. Derivación de funciones bivariadas, ahora 3. Que dije al final del video pasado que iba a apostar a hacer derivadas mixtas o iteradas. Que son las derivadas mixtas o iteradas, vuelvo a repetir, es una vez que yo ya derivé respecto de x, a esto lo derivo parcialmente respecto de y, eso va a ser una derivada iterada o mixta, porque estoy derivando respecto a las dos variables, por eso es mixta. Y al revés también, una vez que tengo la derivada parcial de f respecto de y, a este resultado lo derivo respecto de x, parcialmente también. La derivada iterada o mixta. La vamos a usar. Y va a ser muy importante para un teorema famoso. Una vez que veamos lo que es una función diferenciable y una función de clase 1 y de clase 2, un teorema que se llama teorema de Schwarz, que dice que si una función es de clase 2 en un punto genérico de su dominio, ya vamos a ver qué es clase 2 hoy. Ahora no voy a explicar. Entonces sus derivadas mixtas o iteradas son iguales. O sea, la derivada de esto respecto de y, ¿no? Va a ser igual a la derivada de esto respecto de x. O sea, si yo derivo esto respecto de x, le saco la derivada de esto respecto a y, me va a dar un resultado. Y si una vez que yo hago la derivada de f respecto de y, a este resultado lo derivo respecto de x, esas dos derivadas iteradas van a ser iguales si se cumple la condición suficiente que la función es de clase 2 en un punto genérico de su dominio. Pero bueno, es el teorema de Schwarz, me estoy adelantando, empezando a mostrar, no importa si no entendieron qué es eso, pero ya lo vamos a ver. Nada más entra como ejercicio de la guía. En algo hay que divertirse, claro, ¿no? Ahora vamos a hacer las derivadas iteradas. Vamos a hacer derivadas iteradas. Bueno, esto quedó de pasado. Vamos a borrar esto. Qué lindo. A mí no me gusta borrar los pizarrones, pero tengo que borrar. Cuando uno está aburrido, no hay mejor cosa que hacer derivadas parciales. Uno mata el aburrimiento y la soledad. Que hacer esto. Bueno, por ahí otro tipo de diversión, pero esto es una forma de terapia, ¿no? Dicen que la matemática es terapéutica. Bueno, para algunos. Para otros es un infierno, pero pienso que es una buena terapia. A ver, vamos a hacer las derivadas iteradas. Derivadas iteradas de iteración, una cosa seguida de la otra, significa derivadas y puse iteración, el verbo, iterar. Derivadas iteradas o reiteradas, también se puede llegar a decir. Iteradas o mixtas. Así sería. O sea, dije lo siguiente, si yo tengo la derivada parcial de f respecto a x, da esto, claro. A este resultado lo derivo respecto de y. O sea, parcialmente respecto de y. O sea, lo que me va a quedar es la derivada parcial de esto respecto de y. Bueno, la derivada parcial de eso respecto de y se escribe así. Esta es la derivada parcial de f respecto de x, que da este resultado. La derivada parcial de este resultado respecto de y es esto. O sea que acá adentro, tengo que poner este resultado. Y por x a la i menos 1. Queda así. Entonces, tengo que derivar parcialmente respecto de y. Supone otra vez de nuevo. Si derivo parcialmente respecto de y, la x es constante, fija, un número real.
Entonces, de estas dos expresiones multiplicando, ¿quién es la constante? Pregunta. La X. No. ¿Cuál es la función constante de las dos? Qué pregunta media picante. La Y. La y es la variable. ¿Dónde está la variable y en en esos dos factores? La variable de Y está en la que está elevada de I-1. ¿La variable y dónde está? ¿Acá? ¿Y acá? Entonces, ¿cuál de las dos es constante? ¿Cuál de las dos funciones es constante? ¿Esta, la y, o la x elevado a la i menos 1? Una pregunta picante, medio como que... Y si Y las dos Y son variables. Obvio, ninguna es constante. Las dos son Claro. funciones. O sea, por eso la pregunta picante, como diciendo, te estoy haciendo una pregunta, como diciendo, hay alguna que parece que la pregunta atina a formular algo que alguna va a ser constante y ninguna de las dos es constante. Porque las dos tienen i, claro, que son la variable. Entonces ninguna de las dos es constante, claro. Entonces me queda un producto de dos funciones con i. Y tengo que derivar parcialmente respecto de i. Entonces, ¿cómo hago la derivada de eso? Y la derivada del producto habría que hacer. Bien, la derivada del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Como en análisis 1. Es eso. Exacto. Entonces, recordando esa famosa propiedad algebraica de la derivada de un producto, no es otra cosa que eso que dijiste vos. O sea, la derivada del primero, o sea, la derivada de i respecto de i, por el segundo sin derivar, no lo toco, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. ¡Ay, me salió mal la línea! Todo respecto de i, claro. Bueno, la derivada de i respecto a i. ¿Cómo es? ¿Cuánto vale? La derivada de Y, Respecto de i, ¿cuánto vale? 1. 1. Es como la derivada de x, ¿no? Bajo el 1, al 1 le resto 1, me queda 1 por x a la 1 menos 1. 1 por x a la 0, todo número elevado a la 0 da 1. 1 por 1 es 1. ¿Cuántas veces le hicimos? Bueno, vale 1. B de x es y acá. Por 1 por x a la i menos 1, más, bueno, y por la derivada parcial de x a la i menos 1 respecto de y. ¿Cómo sería esa derivada? X a la I-1 por logaritmo de X. Bien, muy bien, porque la variable está en el exponente. Muy bien, esa es la derivada. Sería esto respectivamente. Ya no hay más nada que hacer. Se terminó. Acá que bajo la otra grabación dice. Muy bien. Ya está. Es simple, ¿no? Es con la ciencia, es eso, ¿no? Vamos a sacar la otra derivada ahora. La derivada, la derivada parcial respecto de x de la derivada de f respecto a y, que digo esto. O sea, al revés. La otra derivada mixta o iterada. O sea, de esta derivada parcial de f respecto a y me dio este valor. Bueno, a esto lo tengo que derivar respecto de x parcialmente. O sea, la derivada respecto de x de
este resultado. Bueno, entonces acá donde dice la derivada parcial de f respecto de y, pongo x a la y por logaritmo natural de y. Bueno, otra vez, tengo esta función y esta función. ¿Quién es de esas dos funciones la constante? No hay. No hay, las dos son funciones que no son constantes. No. O sea que las dos son funciones que deberé derivar. Entonces, las dos tienen x y tengo que sacar la derivada parcial respecto a x. Entonces, ¿qué aplico acá? ¿Qué operación algebraica estoy haciendo? Producto. Un producto. Se la derivada en producto de la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Como en análisis 1. Listo. La derivada del primero, que es la derivada de x a la y respecto a x, por el segundo sin derivar, que es el logaritmo de x, más el primero sin derivar, que es x a la y, por la derivada del segundo, que es la derivada del logaritmo de x. Bueno, hay que derivar. ¿Cómo sería la derivada de x a la y respecto de x? La derivada de logaritmo de x. No, La derivada perdón, de x a la y respecto de x. La derivada parcial de x a la y respecto de x. Y esto, bajo la i le resto 1. exacto. Muy bien. Bajo la y y a la y le resto 1. Por el logaritmo de x. Más, bueno, ya está x a la y. Por la derivada del logaritmo respecto de x, ¿a qué es igual? A 1/x. Bien. Bueno, siempre hay que intentar ver si se puede reducir a la mínima expresión. Sabemos que reducir a la mínima expresión es sacar denominador común, simplificar denominadores, o sea, ¿no? Restando potencias. Y acá se puede, sí, simplificar un poco, porque x a la y por 1 sobre x es lo mismo que poner x a la y sobre x. Y acá la propiedad algebraica que dice que cuando tengo un cociente de potencias de igual base, se restan los exponentes. O sea, esto sería como un x a la u. Por ende es x a la y menos 1. Cálculo auxiliar, como en el colegio secundario, la maestra me decía, poné cálculo auxiliar para hacer más prolijo. Bueno, entonces acá, esto de acá, se puede poner como x a la y menos 1. Uno tiene que terminar esa cuenta, no puede ser tan chabacano de dejarlo así, no, terminar la cuenta, reducir la mínima expresión, sacar denominador común, sacar factor común, simplificar denominadores, así, bueno, básico. Lo de siempre, porque en análisis 1 hemos hecho, inclusive en el canal, hemos hecho derivadas tremendas, terribles, que nos pedían en un examen, porque era un ejercicio parcial, derive tal función y reduzca a la mínima presión, o simplificar la expresión. Claro, una vez que uno deriva, queda un socotroco enorme, uno tiene que sacar denominador común, sacar factor común, simplificar denominadores, bueno, eran cosas más grosas. Pero bueno, si queda una cosa media grosa, también hay que hacerla. Bueno, pero acá no queda algo muy grosso, es muy sencillo, mínimamente, lleva un minuto ponerlo así. X a la y menos 1, se acabó. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta también básica, ¿no?
¿Qué notamos de los dos resultados? ¿Qué notamos de las dos derivadas mixtas o iteradas? Esta derivada dio esto, y esta derivada dio esto. O sea, este resultado y este resultado de acá abajo. ¿Cómo son esos dos resultados? Observemos bien. Bueno, 1 por x a la i menos 1 es x por y a la i menos 1. No hace falta poner el 1, porque el 1 es el elemento neutro del producto, ¿no? En los números reales. Es igual. Es igual, es lo mismo. Ya, estas dos expresiones son No, iguales. claro, sí, no me había dado cuenta por el segundo término que da x a la i menos uno. No me había dado cuenta cómo hiciste eso, cómo habías hecho el x y sobre x y ahí me había quedado claro. Sí, sí, sí. Después lo otro quedó igual, tal cual. Sí, igual. Está desordenado, ¿no? Porque está igual, como estamos trabajando en el cuerpo de los reales, axioma de conmutatividad. El orden de los términos no altera el resultado en la suma. O sea, esto más esto es lo mismo que esto más esto acá abajo. Es lo mismo, digamos. Igual. O sea, son iguales estas derivadas. Bueno, yo nombré un teorema que es el teorema de Schwarz. A futuro va a tener que ver con esa igualdad, teorema de Schwarz. Muchas veces las derivadas iteradas o mixtas van a ser iguales, muchas veces no. Bueno, la condición suficiente que garantiza, por ese teorema de Schwarz, de que las dos derivadas iteradas o mixtas sean iguales es que la función sea de clase 2 en un punto genérico de su dominio. No voy a decir que de clase 2 porque no vimos lo que es una función diferenciable. Así que bueno, y tampoco lo que son, bueno, la continuidad de las derivadas parciales. Así que no voy a mencionar en este video eso. Pero bueno, muchas veces da que son iguales, claro. Muchas veces. Y algunas veces no. Depende de si es de clase 2, si no es de clase 2. Bueno, si es de clase 2 van a ser iguales, pero si no es de clase 2 no estoy seguro porque el teorema no es una condición necesaria y suficiente, es una condición suficiente. O sea, si es de clase 2 entonces son iguales las iteradas. Ahora, si no es de clase 2 no lo sé. El teorema no garantiza un sí solo sí. No es un sí solo sí el teorema de Schwarz, no. Bueno, para que lo sabe, el que me entiende, sí. Pero no importa, eso viene a mención pasajeramente, ya lo vamos a ver. ¿Qué más podemos hacer? Otro ejercicio. Sí, queda tiempo. Se me quedó el libreto, no. Podemos hacer otro ejercicio. Podemos inventar el ejercicio que queramos y sacar las derivadas primeras, las derivadas segundas, las derivadas iteradas, ¿no? Mixtas, y bueno, ya está. El juego viene por ahí y todo esto lo vamos a necesitar a futuro por los temas que vamos a ver. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Esto quedó para la foto. Vamos a hacer otro ejercicio. Pero vamos a hacer un ejercicio que está en la guía. Ya aprovecho porque hay un ejercicio interesante en la guía. Vamos a compartir pantalla, si me permiten. Acá hay unos ejercicios acá abajo. Esto los dejo de tarea, vamos. No sean vagos y empiecen a hacer todos estos ejercicios de acá arriba. ¿No? El ejercicio 7, claro. Todos estos pueden hacer. Saquen las derivadas primeras, las derivadas segundas, las derivadas iteradas, todo. Se van a pasar una buena tarde. Interesante haciendo todo esto. El ejercicio 8 yo quería hacer. O sea, calcular las derivadas parciales de esta función en el punto 2,1. Esto lo vamos a necesitar cuando también calculemos la ecuación del plano tangente a futuro. Pero ahora no voy a mencionar qué es la ecuación del plano tangente. Tiene que ver con bueno, viene a colación el tema de cuando veíamos recta tangente a la curva en un punto, en análisis 1, bueno, algo similar, pero no igual. Vamos a hacer este ejercicio, el 8. F de x y raíz de x por y más y sobre x en el punto 2,1. Lo dejo acá
¿no? Con puntero láser, indicando qué es el que vamos a hacer. Yo mientras voy borrando, y vamos a hacer ese ejercicio. Bueno, nunca me gusta borrar, pero tengo que borrar. Igual, uno puede retroceder el video todas las veces que quiera. Puede ser que hable mucho, sí. Muchas veces repito las cosas. Me gusta, soy obsesivo. La matemática tiene esa cierta obsesión de recurrir siempre a un repaso severo de todo lo que uno hace. Porque si no lo repasa matemática, mañana me olvido. Y pasado, peor. Pero esto tiene que quedar. Orgánicamente tiene que quedar, porque a la hora del examen yo no tengo un machete. Bueno, podría usar un machete, claro. Pero el machete no me va a servir si no sé procesar los ejercicios y razonamos. Entonces, como yo siempre dije en el video pasado, es una buena terapia, hacer ejercicio de derivada. Me he pasado tardes enteras haciendo derivadas, muy bonito, sobre todo un domingo, claro. Bueno, voy a anotar este ejercicio, calcular las derivadas parciales de la función fxy, raíz cuadrada de x por y más y sobre x en el punto 2,1. Bueno, calcular las derivadas parciales de fxy. Vamos a z, raíz cuadrada de x por y más y sobre x en el punto 2,1. En 2,1 voy a poner porque no me alcanza. Bizarro. Ahí está, ya lo noté, el ejercicio. Y ahora, bueno, háganlo. Ya, voy a ser malo, muy malo, y lo voy a hacer yo. No tiene nada nuevo este ejercicio, o sea, es derivar. O sea, me pide calcular las derivadas parciales. Cuando pide las derivadas parciales a secas, es la derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y. Como hicimos hasta ahora, siempre. Lo que hay que hacer después al final del día es reemplazar la x y la y en cada una de las derivadas parciales por este punto, o sea, x por 2 e y por 1. X lo reemplazo por 2 e y lo reemplazo por 1, me va a dar hago la cuenta, me da un número. Ese número va a ser la derivada parcial correspondiente. Nada más. Es más derivada que otra cosa. Es lo mismo de siempre. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacerlo para que vean que no es novedoso. Este ejercicio lo pueden hacer también. Bueno, la derivada parcial de esta función. Empecemos por ahí. Otra vez lo mismo. Respecto de x se supone que la y es constante. La y es constante, la fija, es un número real. La única variable es x. Debo derivar respecto de x eso. ¿Cómo lo hago? Pregunta. La raíz cuadrada puede ser expresada también como x por y más y sobre x a la 1/2. Muy bien, sí, Puede ser aplicado a propiedad. correcto. Exacto. Como lo hacíamos en el análisis 1. Bien, muy bien. O sea, todo esto está elevado a la 1/2. Y es la mejor, bueno, es una forma conveniente de ponerlo como potencia, porque ahora cuando derive respecto de x es más fácil. ¿Y qué debería aplicar? Ya que es más fácil acá. Bajar ese 1/2 Bien, o y sea, restarle 1. está bien. Acá tenemos una función y acá Claro, adentro tenemos otra. función compuesta. Claro, O sea, está bien también lo que vas a decir, yo te entiendo. Lo que tenemos es una composición de funciones, una función metida adentro de otra función más grande. claro.
O sea, cuando uno habla de la derivada de una composición, es la famosa regla de la cadena lo que hay que aplicar para la derivada. La regla de la cadena. Entonces, bajo un medio por x por y más y sobre x a lo un medio menos 1, o sea, bajo un medio del resto de 1, por la derivada de la función que está dentro respecto de x. Respecto de x, claro. La derivada de la suma de las derivadas, ¿no? La derivada de la suma de las derivadas. Sí. Un medio menos 1 es menos un medio. Y esto va a quedar la derivada de x por y respecto de x, a la derivada de y sobre x respecto de x. Y bueno, hacer la cuenta. O sea, a ver, la derivada de x por y respecto de x. Se supone que, bueno, y es constante, es un número real, algo fijo. Entonces, ¿cómo debería proceder acá? La derivada de x, o sea, tendrías que hacer el producto, tendrías que hacer la derivada de x por y sin derivar más x por y derivada. Se puede hacer eso, pero es matar un hormigo con elefante, es complicarse. Claro, o sea, más fácil porque acá lo que puedes hacer es eh, la derivada de x es uno por y, te va a quedar y, y después x por cero te va a dar cero, así que te va a quedar y. Claro, te va a quedar y. Entonces, como esto es una constante, la y es una constante, puede salir afuera de la derivada. La Claro, propiedad algebraica claro, dice, si tengo la derivada de un número por una función, el número sale afuera multiplicando. Y acá el número sí. O sea que va a ser la derivada de x por y. La derivada de x vale 1. 1 por y es y. Ya está. claro. O sea, 1 por y. O sea, esto de acá va a ser la derivada de x por y. Por la derivada de x vale 1, va a quedar 1 por y. 1 por y es y, ¿no? Bueno, acá la derivada de y respecto de y sobre x respecto de x. Bueno, ¿cómo lo haría acá? Haré la división, pero es todo un quilombo. Vamos a hacer cálculo auxiliar, como en el colegio. Tengo que hacer y sobre x derivada. Respecto de x, la y está fija. Entonces, la y es un número constante, una constante. Entonces Claro. se puede poner así. Y por 1 sobre x. Esto es constante. Entonces, esa y sale afuera multiplicando por la propiedad que dije recién. Y solamente derivo 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x, ¿a qué es igual? Respecto a x, claro. Es igual a uno sobre. No, x sobre x cuadrado. No hay que rememorizar nada. Este 1 sobre x de acá se puede poner así. X a la menos 1. Porque X, 1 claro, sobre x es x a la menos 1. Por definición claro. de potencia. Sí, sí, sí. Y la derivada de x a la menos 1 respecto a x, ¿a qué es igual? Nada, menos x a la menos 2. Bien. O sea, abajo el menos 1. Y al menos 1 de acá arriba le resto 1. Queda Claro. y por menos 1 menos y. Por x a la menos 2. Finish. Bueno, uno tiene que hacer un cálculo auxiliar prolijamente, está bien. Y después poner el resultado allá.
O sea, esto va a quedar, todo esto, igual a menos I por X a la menos 2. Bueno, uno pone este resultado, esto queda I acá, y acá queda menos I por X a la menos 2. ¿No? Reemplaza los valores. Después lo que hay que hacer, que lo van a hacer ustedes, claro. Dice que hay que evaluar la derivada parcial en el punto 2,1. O sea, este 2 hace la BC de X y este 1 hace la BC de Y. Entonces lo que hay que hacer tácitamente es reemplazar este X igual a 2 y este Y igual a 1. Acá, bueno, reemplazarlo en su lugar respectivo, en X y en Y. Hacer la cuentita con la calculadora y ya está. Y el número, va a dar un número real, feo, lindo, no importa. Ya está. Lo mismo van a tener que hacer cuando saquen la derivada parcial de f respecto a y, que eso se lo dejo para que lo hagan ustedes. Una vez que terminan la cuenta, como hicimos acá, reemplazan la x por 2, la y por 1, resuelven numéricamente lo que da, con la calculadora. Ya está. Hago un número real. Y ahí cumplí con la consigna. Importante saber derivar, claro. Así que bueno, termínenlo. Fácil. Ya está. Y como siempre digo, practicar todos los ejercicios que estaban en esa guía, que tienen en la pantalla cuando mostré la guía, háganse todos eso, o háganse los ejercicios de la guía de ustedes, o de las que están en la web, hay millones de ejercicios para hacer. Y practiquen mucho porque, como yo siempre digo, acá hay que derivar 11 puntos. Un error en la derivada, el parcial, me lo tacho. Tachar el ejercicio ya directamente, no el parcial. Pero a practicar derivadas, a repasar todo. Así que bueno, nos vemos la clase que viene. Yo creo que ya la clase que viene no voy a empezar a seguir haciendo derivadas. Ya está, esto depende de ustedes, el repaso de ustedes, practiquen ejercicios. Vamos a saltar otros temas. Quizás veamos diferenciabilidad, funciones de clase 1, plano tangente, veremos lo que doy. Me tengo que fijar en la guía. Pero esos son los temas que van a proseguir en base a todo esto que estamos viendo de derivadas parciales. No estamos aplicando derivada por definición, porque la derivada parcial en un punto la debería hacer por definición, pero lo que pasa es que hacer por definición, bueno, podría mencionarlo, es más riguroso, pero en realidad si uno tiene que sacar las derivadas parciales en un punto, acá estoy aplicando la propiedad, pero lícitamente, desde el punto de vista técnicamente matemático, debería aplicar la derivada por definición, la del cociente incremental que vimos en análisis 1, también se aplica aquí. Lo que pasa es que no la he mencionado, pero debería aplicarse la definición básica, elemental, de lo que es el cociente incremental. O sea, cuando uno saca la derivada de un punto, tiene que hacerlo por definición de derivada, y la definición de derivada es el límite S cuando h tiende a 0, bueno. De delta F sobre delta X, que eso lo vimos en análisis 1, pero después lo voy a volver a mencionar acá. Y así se analiza la derivada parcial específicamente en ese punto. Es más riguroso, más cálculo. Pero esta derivada está bien hecha desde el punto de vista algebraico, aplicando propiedades, que es lo que ahora quiero enfatizar. Así que bueno, nos vemos en otro capítulo de... No sé si se llamará derivación de funciones de dos variables. Quizás se llame diferenciabilidad de funciones de dos variables. Después vendrá funciones de clase 1, clase 2, plano tangente. Hay muchas cosas para ver. Así que bueno, me despido. Y como siempre, de costumbre les digo, no se vayan de ahí. Que viene lo mejor, pero repasen y hagan ejercicio. Vamos, traigan dudas y seguimos adelante. Así que nos vemos. Chau, chau.